El Señor dice en Juan capítulo 5, verso 24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto quiere decir que todos los que no oyen a Jesús o los que no han seguido sus enseñanzas están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Y la Biblia dice que cuando alguien oye la palabra del Señor, la cree, la obedece, ha pasado de la muerte a la vida. Y alguien dirá: ¿cómo es eso si mi primo Pepe camina? No está en el panteón. ¿Cómo me dice usted que él está muerto y que va a pasar a la vida si yo lo veo vivo? Físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. Entonces, cuando una persona escucha el evangelio, nuestro espíritu que está muerto recibe aliento de vida, se regenera. Y el espíritu humano se empalma con el espíritu de Jesús y le da vida. La vida espiritual más tarde hace florecer al cuerpo. La persona que recibió a Jesús primero florece en espíritu y más tarde florece su cuerpo. Pero lo primero que usted tiene que entender es que hay muerte espiritual y muerte física. Y hay vida espiritual y vida física. Cuando caminamos sin el Señor, estamos muertos espiritualmente, aunque estemos vivos físicamente. Entonces, Jesús dijo en el verso 25, Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Jesús dijo acerca de su palabra: mi palabra es espíritu y vida. Eso quiere decir que cuando comenzamos a leer este libro, no como un libro de historia, ni de geografía, ni de bonitas historias que nos hacen reflexionar, no. Cuando empezamos a creer que esto es la palabra del Señor, que es espíritu y vida, realmente la gente, cuando comienza a leer este libro, le comienza a venir la vida. Pero justamente cuando te está atacando la muerte es cuando menos ganas tienes de leer la Biblia. ¿Por qué crees? Porque la muerte quiere que no la leas, porque cuando la lees viene la vida. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y vida, dando a entender que esta palabra, llena del Espíritu de Dios, produce la vida de las personas. Esa es la realidad, ¿ok? Una persona que esté ancianita, una persona de mucha edad, si no dejara, a lo mejor ya no puede leer con sus ojos, pero al menos puede oír. Si no dejara de oír la palabra de Dios, no envejecería rápido. Pero ese problema, que muchas veces los ancianitos les entra la depresión, la tristeza del mundo, y todos los traumas se juntan, y el diablo ya no quiere que la gente escuche la palabra, aún cristianos, y terminan muertos sin esperanza. Gracias a Dios por la intercesión de otros, que hace que ellos no pierdan en ese momento lo que Dios ha hecho en sus vidas después de que encontraron salvación. Entonces dice aquí, verso 5:26, Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 8:51, por favor. Juan 8:51. Sáltese unos textos más adelante. Juan 8:51 dice: de cierto os digo, está hablando Jesús, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Porque la palabra y las enseñanzas, los mandamientos nos preservan la vida. Pero no solamente la vida física, sino la vida espiritual. Entonces dice aquí Juan 8:52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y empezó la disputa diciéndole al Señor, ¿por qué hablas así? No entendemos. ¿Cómo es eso? No me digas que tú eres antes de Abraham. Es que ciertamente la palabra de Dios, que es Jesucristo, fue el que hizo todas las cosas y Él existía desde antes de ellos. Pero ahora sí vaya a Hebreos 2:14 para que usted se dé cuenta que Satanás sigue trabajando con la muerte cuando tú caminas sin Dios. Cuando tú no te has acercado al evangelio de Jesucristo, el diablo hizo pacto y alianza con la muerte. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, están hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, participó de un cuerpo como el suyo y como el mío. Participó de huesos, participó de músculos, de tendones, de ligamentos y de sangre. Jesús fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Pero su naturaleza humana fue la ofrenda en sacrificio por nuestros pecados. Y la Biblia dice que Jesús, al morir en la cruz y derramar su sangre, dice la Escritura, que Él al morir, dice aquí, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aquí hay una verdad poderosa. ¿Cómo se destruye a la muerte? Jesús lo hizo. Mi Señor Jesucristo fue crucificado y la Biblia dice que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. La palabra resucitar quiere decir volver a vivir. Volvió a vivir al tercer día. Quiere decir que por la muerte que Jesús se enfrentó en la cruz y por volver a vivir, Él le mostró a la muerte, al ángel de la muerte, porque la muerte es un concepto, pero también es un ángel. ¿Sí me escuchó? La muerte es un concepto, pero también es un ángel. No se confunda. La muerte es un ángel caído y es de alto calibre, pero también es un concepto. Cuando usted y yo estamos hablando de la muerte, aquí estamos hablando no solamente como concepto, sino como un ángel. Dice la Escritura en el verso 2:14, Hebreos 2:14, que cuando Jesús murió, la muerte no lo retuvo en la tumba, la muerte no lo retuvo en la sepultura, sino que el Señor Jesucristo volvió a vivir. Eso quiere decir que por eso la venció, porque no quedó en la tumba. Venció a la muerte. Y dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesucristo resucita, el ángel de la muerte se espanta, se llena de miedo, se queda mirando con Satanás. ¿Y ahora? Pues tú me dijiste que lo habías matado y yo lo guardé en la tumba. ¿Cómo es posible? Y ya se levantó, y no solamente se levantó, tomó a los espíritus encarcelados que habían creído en Jesús o que habían creído en Dios antes de Jesús
y se los llevó al cielo. Y antes de subir al cielo, pasó por la tierra y derramó dones. Y llegó al cielo, y entonces el ángel de la muerte se espantó y dijo: pues no, que lo teníamos bien muerto y que yo lo iba a tener en la tumba. La Biblia dice, el versículo 15, que cuando Jesús se levantó y no quedó en la tumba, venció a la muerte. Es decir, la muerte no tuvo victoria sobre él. Él dice, y que ese acto, dice aquí el verso 15, libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto también encierra una poderosa verdad. ¿Cuál es el temor más grande de los seres humanos? Morir. Morir. Y le voy a decir algo. Hay que tener mucho cuidado si nosotros como cristianos tenemos temor a la muerte, porque no estamos perfeccionados en el amor. Eso quiere decir que te falta más comunión con Dios. Si tú como cristiano todavía le tienes miedo a la muerte, eso quiere decir que te falta más comunión con Dios. Y con mucho respeto lo voy a decir. Yo no estoy diciendo que no la sintamos, especialmente si estás tú caminando por la calle y te ponen una pistola. Eso es un trauma. Eso abre puertas para venir a atacar tu espíritu, y todos seguramente nos vamos a sorprender, sobre todo cuando nos agarran y no estamos preparados. Eso es común. A mí me han encañonado con arma, y cuando te agarran desprevenido, pues es claro que te da miedo. Tú no quieres morir, eso es natural. Yo no hablo de eso. A todos nos ha dado miedo. Si alguna vez se ha subido alguien a asaltar un transporte público y sacan la pistola, a todos nos da miedo. Cuando vamos al banco y vemos al policía con su tremenda ametralladora, a todos nos da miedo. Eso es normal. Yo no hablo de eso. Yo hablo del hecho de que finalmente un día vamos a morir. Ese hecho, desde luego, que puede suceder en un accidente, puede suceder en un atraco. Pero seguramente cuando estamos más cerca de Dios, cuando nuestra comunión con Dios es más cercana, seguramente Dios mismo te va a poner consuelo. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes, o más bien, porque tú sabes a dónde vas. ¿Cuál es el problema de la muerte? Estoy hablando del concepto. ¿Cuál es el problema de la muerte? En que la Biblia nos enseña que la muerte es ir a otra dimensión, pero para ir a otra dimensión tienes que abrir una puerta y pasar a otra dimensión. El problema es que la gente que camina sin Dios no sabe qué hay detrás de la otra puerta, no sabe qué existe después de esa puerta, que es donde termina la vida. La gente que camina sin Dios no le han dicho que ya hubo alguien que resucitó de los muertos. La gente que camina sin Dios no sabe que Jesucristo venció a la muerte. Ciertamente, lo primero que está diciendo es que venció a la muerte espiritual. Todavía este cuerpo muere. Si Jesús no viene antes, todo este cuerpo va a ir a la tumba. Pero tu espíritu ya está seguro, tu espíritu está vivo. Y lo que Dios tomó, que es tu espíritu, es lo eterno. Lo que Dios tomó, que es tu alma, es lo eterno. Y cuando una persona muere, ya sabe que después de esta vida le espera el cielo. Le espera la presencia de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. Entonces, eso, para los que creemos que Jesucristo venció a la muerte y que Él es el primogénito entre muchos hermanos que nos lleva a la vida eterna, eso nos debería de mantenernos más seguros que Dios no lo quiera. Un día nos agarra por ahí a alguien. Es cierto, quizá en el momento nos sintamos preocupados, Dios mío, pero una vez que tú te acuerdas que fuiste comprado y que Jesucristo te
te salvó. En ese momento seguramente si has tenido una buena relación con Dios, ya no va a ser un sufrimiento tal. Ya no va a ser un sufrimiento tal. Ya no va a ser un sufrimiento tal. Y es más, uno de los salmos, que ahorita no conozco el número del salmo, pero la Biblia dice que honrosa es a Jehová la muerte de sus santos. En otras palabras, sus santos mueren con decoro. Aún que Dios no lo quiera, nos agarran en el zócalo de la ciudad, en medio de una ráfaga de balas. La Biblia dice que es honrosa la muerte de los santos de Dios. En otras palabras, es con decoro. O te da una bala y te mueres y ya no sufres, o Dios te da la oportunidad de que te pongas a cuentas y hasta te llena de la paz y del amor que necesitas para enfrentar la muerte. Es por eso que Dios es tan bueno, impidiendo que mucha gente muera en los hospitales. Hay gente que está moribunda, pero necesita arreglar cuentas, y por eso Dios permite que no se muera hasta que arregle cuentas. O sea, Dios aún prepara nuestra muerte para que no nos perdamos. Entonces, dice aquí el verso 15 que la muerte y la resurrección de Jesús, cuando creemos el concepto y creemos la verdad, la Biblia dice que eso nos libra del temor de la muerte. Dice aquí que se encontraba el mundo, o que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahí es donde voy a abarcar un poquito más profundo. ¿Qué produce el temor a la muerte? Servidumbre. Servidumbre. Por eso es que cuando vienen pensamientos de muerte a tu vida, tú te conviertes en un esclavo, en un sirviente, ya no de Dios, de la muerte. Una persona que tiene temor a la muerte va a buscar por todos los medios cuidar su vida. Note que la gente que más se preocupa por su vida es la que más rápido se muere. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Cuanto más te preocupas por tu vida, eso incluye tu cuerpo, eso incluye tu comida, eso incluye tu vestido, eso incluye todas las cosas. Cuanto más te preocupas por tu vida, más rápido se te puede ir. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la hallará. Quiere decir que cuando la muerte te ataca, dejas de ser efectivo para las cosas de Dios. Por eso ese poder de muerte que se refuerza entre octubre y noviembre hace que mucha gente no quiera saber de Dios, se desaliente, se desanime, diga: no, yo no quiero orar, no quiero velar, no tengo ganas. Se convierte uno en un siervo del poder de la muerte. Pero ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son las señales de que la muerte está atacándote? ¿Cuáles son las señales de que la muerte te está atacando? En primer lugar, como el campo de batalla siempre es la mente, la muerte comienza a atacar tus pensamientos. ¿Cuál es uno de los famosos pensamientos? Me quiero morir. No vale la pena vivir. A veces, antes de esos pensamientos, cuando tú vas manejando, posiblemente si hay aquí alguien que ha manejado y de repente siente un pensamiento de que va a estrellarse, va a chocar su auto y va a morir, o que va a sufrir un accidente, te enviaron. Escúcheme lo que voy a decir. Esto es algo que Dios nos ha revelado. Esto no está en la Biblia, pero es algo que Dios nos ha revelado. La muerte es un ángel. La muerte es un ángel. Es un espíritu, un ángel caído
que tiene, como ya lo dijimos, el control de las personas que caminan sin Dios. Pero el ángel de la muerte se vale de espíritus de muertos. ¿Me está escuchando? No confunda el ángel de la muerte con espíritus de muertos. Los espíritus de muertos son todos aquellos espíritus que se hacen pasar por alguna persona que murió. Es lo que la gente hace o la gente invoca cuando va a un centro espiritista. Porque darle culto a los muertos se llama espiritismo. ¿Sí me está escuchando? Darle culto a los muertos se llama espiritismo. ¿Qué hacen los centros espiritistas? Ahorita, si usted fue a un centro espiritista, usted le va a tener que pedir perdón a Dios, porque quizá por eso esté usted atormentado por la muerte. En los centros espiritistas, que pareciera que es un culto cristiano, porque hasta cantan alabanzas, hacen como un culto de adoración a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, es un falso Jesús. Cuando usted va a un centro espiritista, usted ve a las personas vestidas de blanco, los famosos hombres o mujeres que dan cátedras, los mediums. ¿Qué hace una persona de esas? De repente cae en trance, se duerme y después dice que está el espíritu del tío Pepe. Especialmente cuando una persona consulta específicamente acerca de un asunto, esa persona se acerca y pide una reunión especial, y el medium entra en trance y dice: aquí está el espíritu de tu tío Pepe, que murió hace 50 años. Él te va a decir dónde están las llaves que perdiste. Pero cuando el hombre, que es el medium, hace culto para toda la iglesia, él se duerme y trae personajes de más alto nivel. Aquí está el espíritu de Pablo, el apóstol. Va a venir al medium el espíritu de Pablo, el apóstol. Bueno, ese famoso espíritu de Pablo no es otra cosa más que un demonio que se le llama espíritu de muerto, que justamente son los que se le suben a la gente. Se te subió el muerto. Esos son los espíritus de muertos. Entonces, por favor, no me confunda. El ángel de la muerte es la potestad, pero ese ángel se vale de espíritus de muertos. Cuando una persona va a un centro espiritista, el medium se duerme y dice: es que aquí está el espíritu de Emiliano Zapata. O sea, un espíritu de muerto, del muerto Emiliano Zapata, lo cual es una mentira, porque es un demonio. Entonces, cuando tratamos el asunto de los espíritus de muertos, generalmente es porque la gente pisó terreno del espiritismo. El espiritismo es eso, darle un culto a los muertos. Porque cuando usted va a un centro espiritista, realmente dicen: es que aquí está el espíritu de Jesús. Jesús está viniendo al medium, aquí está Jesús, y la gente se emociona. Vamos a adorar a Jesús, ahí está, hablando por medio del medium. Tú estás adorando a un falso Jesús. O aquí está el espíritu de Pablo, de Pedro. Aquí está el espíritu de Juan el apóstol. Nos va a decir unos consejos para este día. Esas personas están adorando muertos. Están dándole honra a los muertos, porque cuando una persona va a un centro espiritista, pregunta: oiga, quiero saber si mi esposo me engaña. Oiga, quiero saber dónde están las llaves que he perdido. Oiga, el dinero, quiero saber si me van a pagar. Oiga, quiero saber si mi esposo está enfermo y se va a sanar. Y van y le preguntan a un espíritu supuestamente de un muerto, de una persona que ya murió y que va a venir a contarte los secretos. El espiritismo es un culto a los muertos. Y eso es una puerta abierta para que te ataque la muerte, espíritus de muertos. Entonces, una persona que se siente triste, una persona que está extremadamente preocupada, angustiada, y que incluso, como ya se lo dije, cuando suda,
suda frío. Esa es la muerte. Para todos los que alguna vez fuimos a un panteón. Yo en mi ignorancia visité panteones en 1 y 2 de noviembre. Yo no entendía nada. Tenemos un velo, no nos damos cuenta qué estamos haciendo. Pero yo recuerdo que cuando íbamos a esos lugares salíamos con mucho frío. Como que el frío se te metía, ¿a dónde? A los huesos. Es ahí donde se mete el espíritu de la muerte. A veces son espíritus de muertos, a veces sí es la muerte. La muerte es un demonio de alto nivel, es un ángel caído. Sí puede influenciar, si él te ataca, él puede influenciar tu vida. Pero generalmente los que trabajan son los demonios, los espíritus de muertos. Cuando la gente va a los panteones, resulta que por 2 o 3 horas que estuvieron ahí, se llenaron de una frialdad. Esa es una frialdad porque allí es un lugar, es una cueva de demonios, es un lugar saturado de demonios. ¿Por qué? Porque cuando la gente lleva las flores, cuando la gente lleva las coronas, cuando la gente lleva la comida y lo pone sobre la tumba, le están dando una ofrenda al muertito. Pero repito, no es ese muertito. Ellos creen que puede volver, pero no es ese, es un demonio. Y escúcheme bien, cuando usted le pone un altar, usted que acostumbró a poner altares en su casa, el famoso altar que por tradición se le dice a la gente, vamos a hacerlo. Ese altar que es justamente, es un lugar de ofrendas. Un altar es donde das ofrendas. Un altar es donde das culto. Ese lugar se llena de comida, se llena de flores, hasta el bacardí, hasta el tequila que le gustaba al muertito se le coloca. Y déjeme decirle algo, pasan 2 cosas. Al otro día la gente viene y le cuenta a su familiar, oye, vino, mira, bajó la comida, mira el mole, bajó el mole. Y hasta bajó tremenda botella de tequila Cuervo, casi está a la mitad. Pero no han visto que por ahí el sobrino está tirado en la cama, que vino y él fue el que agarró el tequila Cuervo y se llevó la mitad y se la bebió por ahí en su cuarto. Esa es una. Déjeme decirle algo. Quiero que sepa que Jesucristo dice que cuando conocemos a Él se nos va la mentira, se nos va el engaño. Porque hay tanta gente que lo cree. Porque efectivamente a veces sí son los demonios de muertos, los espíritus de muertos que vienen a quitar de la ofrenda para que la gente diga, sí llegaron. Y hay ocasiones donde el diablo aprovecha a la gente cerca de esa persona, pues para que sea engañada porque alguien vino y tomó alimentos. Pero ¿qué produce? ¿Qué produce el que levantes un altar? Que le estás dando culto a la muerte. Y es por eso que el poder de la muerte viene sobre la persona. Acuérdese que todo sacrificio genera poder. Cuando tú das un sacrificio de alabanza a Dios, cuando tú le das una ofrenda a Dios, cuando haces una buena obra aunque no quieres, cuando te esfuerzas por hacer algo para Dios, cuando no deseas, es un sacrificio. Cuando ayunas es un sacrificio. Y todo sacrificio que se hace a Dios genera poder sobre tu persona. Lo mismo sucede, un sacrificio, repito, un sinónimo de sacrificio, ofrenda. Lo mismo sucede cuando tú sacrificas o das una ofrenda a los muertos. El poder de la muerte viene sobre ti, no el de la vida, el de la muerte. Y es por eso que vemos a gente desanimada, a gente desalentada, y sobre todas las cosas, el enemigo comienza a trabajar en tu mente. Pensamientos de desánimo, desaliento, ya no querer vivir. Eso se llama depresión. Y muchas personas no se dan cuenta que eso va penetrando sus huesos. ¿Dónde se produce la sangre? En tus huesos. ¿Qué es la sangre? Tu alma. Cuando tu sangre se enferma, comenzando con la tristeza, comienza la muerte espiritual y más tarde la muerte física. Cuando Adán y Eva pecaron,
murieron espiritualmente, no murieron físicamente. Pero la presencia de Dios permaneció en Adán y Eva por todavía 900 años. Poco a poco la presencia de Dios se iba consumiendo hasta que por fin vino la muerte física. Así sucede. Primero te ataca la muerte espiritual y más tarde viene la muerte física. Entonces, yo quiero por favor pedirle que vaya para concluir a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Pastor, pero yo ya dejé ese culto. Yo ya no voy a los panteones. Por cierto, alguien preguntará, pastor, entonces nunca podré ir a un panteón. Sí, adelante. Pero no vayas en este tiempo. Ven primavera. Inicio de la vida, primavera. O cuando la vida va madurando, verano y otoño. Pero no vayas en invierno. Precisamente nos acercamos al invierno. 21 de diciembre comienza el invierno. Y siempre que nosotros vamos a un panteón, o siempre que las personas levantan un culto, un altar a los muertos, eso va a afectar sus vidas espirituales y más tarde su vida física. Pastor, yo ya no hago eso. La pregunta es, ¿te arrepentiste? ¿Confesaste con tu boca, Señor, yo lo hice? Y no solamente sucedía conmigo, aún sigue sucediendo en mi familia. Te tienes que arrepentir a nombre de toda tu familia para que la influencia no vaya sobre tus hijos. Yo ya lo hice, pastor, todavía me siento desalentado, me siento desanimado, sudo frío. Puede haber otra razón. Aquí le va la otra. Primera de Juan capítulo 2, verso 9. ¿Cuál es la otra razón? ¿Cuál es quizá una de las razones más fuertes que le pega a los cristianos? Porque a lo mejor ya no te pega lo del altar, tú ya no lo haces. Ya quizá no vas a los panteones. Por cierto, cuando vaya al panteón, arréglele la tumba, pero no lleve flores ni veladoras. Eso ya no, eso es un culto, eso es una ofrenda a tu muerto. ¿Sí me escuchó? Ve, arréglale la tumba por la memoria de tu papá, de tu mamá, de la personita que murió. Arréglale su tumba, límpiasela, se acabó. Pero no lleves ni flores, ni comida, ni mariachis, ni coronas, porque eso es una ofrenda. Y cada vez que tú das una ofrenda se desata poder, pero no de Dios, sino de la muerte sobre ti. Toda ofrenda, repito, se desata poder. Si es a Dios, desata poder de Dios. Si es al diablo, pues desata poder del diablo. Entonces, cuando vaya usted a un panteón, pues arregle la tumba, una memoria, un recuerdo. Hasta ahí, porque tu difunto ya no está ahí, ni te oye. Y por favor, todo en vida, ¿ok? Tremendo mariachi, ¿no? Hasta le llevaron la banda, el grupo de banda que le gustaba tanto al tío. Todo en vida, ¿ok? Ok, denle un aplauso al Señor Jesucristo, porque eso es una ofrenda a la vida. Cuando damos una ofrenda de palmas, estamos dándole culto a la vida. Una ofrenda de palmas al que vive. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Gloria a Dios. Que reciba la gloria nuestro poderoso Dios. Que reciba la gloria nuestro poderoso Dios. Gloria a Dios. Ahora, hace rato yo le dije cómo se enfrenta la muerte. Al menos lo hicimos en oración. A lo mejor usted no se dio cuenta. Yo dije la luz. Un arma de guerra contra la muerte es la luz. Ahora va a entender usted, cuando yo estoy aquí orando, voy a comenzar una predicación y siento decir la luz de Jesús, la luz de la vida, porque un arma de guerra contra la muerte es la luz, pero no la luz eléctrica, sino la luz de Jesús.
Y usted tiene que decirlo en el nombre de Jesús, la luz de Jesús, la luz de la vida, la luz del evangelio. Cuando nace un bebé, una manera de llamar que nació es dio a luz. No sucede así que cuando alguien engendra un bebé, la gente no dice es que mi tía dio a luz un hermoso bebé. Porque siempre está relacionado la luz con la vida. Hubo un alumbramiento. ¿Qué quiere decir eso? Vino vida. Por eso Juan capítulo 1, el evangelio dice que aquella luz que guía a todos los hombres venía al mundo, y el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra, en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. O sea que la luz de Jesús es un arma, y cuando tú la repites, Señor, si estás ministrando a una persona con problemas de muerte, ministrale la luz. Señor, te pido por mi tío que está temblando de frío y hay calor, hay sol, pero tu tío tiene mucho frío y es que la muerte se mete, los espíritus de muertos se meten en los huesos. Ministrale la luz. Señor, en el nombre de Jesús, la luz de Jesús está sobre mi tío. En el nombre de Jesús, la luz de Jesús penetra sus huesos. La luz de Jesús. Vas a ver que si no se manifiestan demonios, porque si son fuertes se van a manifestar, no se quieren ir, pero si son débiles se van a ir. Nada más por decir la luz de Jesús, repitiendo, creyendo. No es el famoso, la invocación hinduista. ¿Cómo se llama eso? Un mantra. Usted sabe que usted va a un culto hinduista y le hacen decir una palabra y repetirla. No es repetir, es creer. La luz de Jesús, la luz de la vida, la luz del evangelio. Padre, la vida de Jesús está naciendo en este cuerpo. La vida de Jesús. Y muchas veces cuando el demonio es fuerte, los espíritus de muertos son fuertes, se le van a manifestar. Y entonces ya usted ahí tiene que actuar en el nombre de Jesús, fuera. Ahí ya puede usted usar otras armas, la sangre de Jesús, declarar: Padre, tu sangre preciosa está cayéndole al demonio, y los tercos y necios que no se van, fuera en el nombre de Jesús. Aunque la mejor liberación es que usted detenga esa manifestación y le pida a la persona que mejor le pida perdón a Dios. Porque antes de una liberación tiene que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, acuérdese que antes de una liberación tiene que haber un arrepentimiento. Los que pasaron ayer aquí fueron confrontados con su vida vieja, su pecado. Muchos de ellos renunciaron, ya, deje su vida vieja, y apenas vi algunos que empezaron a decir: sí, Señor, ayúdame, Jesús, ayúdame, yo abandono esto, y ¡pum!, empezó a trabajar el Señor. Antes de una liberación tiene que haber un arrepentimiento. Dale un aplauso al Señor Jesús, porque así es. Ok, voy a concluir. Primera de Juan capítulo 2, el verso 9 dice: el que dice que está en luz. ¿Qué es estar en luz? En Jesús, que es la vida. Jesús es la vida. Jesús es la luz del mundo. Hay hasta canciones que hablan de la luz de Jesús. Es la luz de la vida, la luz del evangelio. El que dice que está en el evangelio, o en Jesucristo, o en la luz, es lo mismo, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo contrario a la luz son tinieblas. ¿Y dónde cree que moran los demonios de la muerte y cualquier otro demonio? En las tinieblas. La atmósfera, el lugar de habitación de los demonios, incluyendo la muerte, es las tinieblas. Y dice aquí: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verso 10: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay
tropiezo. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sáltese por favor a Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Dice Primera de Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, ¿qué atrae a la muerte? Estoy hablando de cristianos, porque gente del mundo, usted sabe que mucha gente del mundo odia, aborrece, y no solamente eso, hace lo que ya le dije, levanta altares a los muertos. Por cierto, si a usted le piden que lleve una comida para levantar la ofrenda de muertos en la escuela, no la lleves. Pastor, me van a tomar mala calificación. Ahí demuestras quién eres en Cristo. Pues que te la pongan. La Biblia dice que Jesús honra a los que le honran. Si tú tienes miedo de que te van a bajar la calificación, tú tienes más miedo al hombre que a Dios. Y Él no te puede honrar. Créelo que si alguien te va a levantar un juicio o una crítica, o van a ponerte mala calificación porque no llevaste lo que tenías que llevar para el altar de muertos de la escuela, en otras palabras, tú confías más en los hombres o tienes más respeto a los hombres que a Dios. Pero eres bienaventurado cuando por causa de Jesús y lo que nos manda hacer, a ti te reprenden. Eres bienaventurado cuando te insultan y te persiguen hablando mal. Eres bienaventurado, dichoso. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no importa si hay mala calificación, tú honraste a Dios y seguramente el Señor te va a honrar. Dale un aplauso al Señor Jesús si tienes valor. Si tienes valor, si tienes valor, porque yo sé que Jesús te ha dado valor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y muchas maneras acontecen cuando tenemos problemas con la gente. Generalmente comienza con la boca. Vaya a Primera de Corintios, el capítulo 10, y póngase de pie, por favor. La mayoría de los cristianos que ya le pidieron perdón a Dios por las ofrendas y los altares a los muertos, pero siguen teniendo frialdad, sudor frío, pensamientos de muerte. Entonces hay algo que todavía no está sano. Pudiera ser que te enojas, te molestas con tu hermano. Y eso se debe a que necesitas establecer una relación con el Señor. Fíjese usted, antes de que vaya a Primera de Corintios, capítulo 10, estoy en Primera de Juan, el capítulo 3. Regrese tantito, déjeme mostrarle algo. Verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, promotor de la muerte. Un asesino es promotor de la muerte. ¿Por qué cree que los asesinos, los sicarios, cuando los atrapan, entran a sus casas? ¿Y ¿qué cree usted que encuentran en sus casas? ¿Altares a quién? A la muerte. Todos los que son sicarios, narcotraficantes, personas asesinas, la mayoría de ellos ha hecho pacto con la muerte, pensando que haciendo pacto con la muerte los van a guardar de la muerte, los van a cuidar de que no mueran. Pero ellos son homicidas, ellos son asesinos. Es por eso que es una combinación perfecta. El asesino, el matón, el sicario, siempre hace una ofrenda o un altar a los muertos.
y le da culto a la Santa Muerte. Eso es casi de ley. Y por cierto, los que tienen bodegas en la central de abasto, yo siempre le he dado consejos a los que son extorsionados. No te intimides. Teníamos a un hermano que tenía una bodega muy grande en la central de abastos de Ecatepec, y era congregante, y gracias a Dios sigue siendo hermano. Ahora él vive en Michoacán, y él casi cada mes venía a pedir oración especial. ¿Por qué? Porque me decía: pastor, me están extorsionando, pero cada vez que me hablan por teléfono siento un temor de muerte. No quiero morir, pastor, la verdad, yo sé que Jesús está en mi corazón, pero siento un temor de muerte. Yo le dije: sí, porque la mayoría de todos esos que vienen a extorsionar, que son parte de carteles de la droga, tienen culto con la muerte, tienen pacto con la muerte, y por eso usted siente eso. Y yo le dije cómo tenía que orar. En primer lugar le dije: ¿cómo está usted con sus seres queridos? ¿Cómo está usted con sus seres queridos? Porque si usted no está en paz con sus seres queridos, por eso la muerte tiene poder sobre usted. Si usted aborrece a algún miembro de su casa, si usted aborrece a un miembro de su familia, por eso es que la muerte lo ataca, y por eso esas personas pueden tener poder sobre usted. La Biblia dice: y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si alguien me ayuda a buscarlo, porque solamente la sangre de Jesús funciona cuando estás en paz con la gente, cuando tú tienes amor por el prójimo, cuando tú caminas en paz con tu prójimo. De esa manera, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. En otras palabras, la sangre de Jesús no funciona cuando tú tienes un problema con otra persona. Y déjeme decirle que la liberación de demonios no se va cuando tenemos un problema de falta de perdón. En 1 Corintios 10, la Biblia nos enseña por qué murió el pueblo de Israel en el desierto. Todos ellos anduvieron errantes, pero más que nada quejándose, murmurando, levantándose. La mayoría de todos los que murieron en el desierto por el heridor, por el ángel de la muerte. Porque todos los mayores de 20 años que salieron de la esclavitud de Egipto nunca estuvieron conformes ni a gusto. Siempre estuvieron levantándose contra los líderes, contra Moisés. Siempre se levantaron contra todos aquellos que estaban liderando. Dice la Biblia en 1 Corintios 10, el versículo 10: ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, porque estaban enojados, molestos, y perecieron. ¿Por quién? Por el destructor. La mayoría de los que eran mayores de edad murieron sin entrar a la tierra prometida. No solamente porque tenían una mentalidad de esclavitud, sino porque ellos se la pasaron murmurando y quejándose de las condiciones en las que vivían en el desierto. Tenían conflictos con todo mundo y hasta con Dios. Yo voy a pedirle a todos aquellos que han sido atacados por la muerte y que saben bien que necesitan arreglar cuentas con un ser querido, yo quiero que pases a este lugar. Este es un tiempo de liberación. Quiero que sepas que Dios nos ama tanto, que nos da oportunidad, nos llama la atención, nos dice: hijo, ¿estás enojado con mamá? Tú no has llevado una buena relación con tu papá. Tú tienes un conflicto con tu hermano. Hijo, arréglalo. Porque siempre que llega octubre y noviembre, te desinflas en la fe, te caes. No murmures contra Dios, no te quejes contra Dios. Eso también da lugar a la muerte.
No permitas que la muerte gane ventaja porque te enojaste con un ser querido. Porque el que aborrece a su hermano no está en la luz, está en las tinieblas. Pero a eso te ha traído el Señor. Él quiere limpiarte de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento. El Espíritu de Dios está aquí. Primero necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos arrepentirnos. Quizá alguien aquí ha justificado su coraje y su odio y dice: es que me han tratado mal, pastor, es que la verdad me han despreciado, me han abandonado, me han hecho tanto daño, pastor. Usted no sabe, no está en mis pies, pero si usted supiera lo que me han hecho, usted también trabajaría de la misma manera, con odio y con rencor. Sí, amado, quizá yo humanamente hablando te diría: tienes razón. Pero es ahí donde vemos a Jesús triunfar contra la muerte. Que cuando le humillaban, cuando lo escupían, cuando le arrancaron la barba, cuando le dieron 50 latigazos, cuando le pusieron la corona de espinas, Él no se defendió, ni abrió su boca, ni maldijo. Él encomendó su dolor. Él encomendó todo lo que le habían hecho. Jesucristo hombre dijo: Padre, me duele tanto lo que me han hecho, pero no les tomes en cuenta sus pecados, no saben lo que han hecho. Voy a pedir a los pastores y los líderes que se preparen cuando yo le diga: ok, en esta hora yo voy a pedirte, por favor, que si hay alguien que te ha ofendido, cierra tus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos para que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón. Cierre sus ojos. La presencia de Dios está aquí viniendo. Si hay alguien aquí que no ha podido perdonar, si hay alguien aquí que no ha podido soltar ese coraje contra esas personas, yo quiero pedirte, por favor, que mantengas tus ojos cerrados. Yo quiero que mires a Jesús. Hay una película, La Pasión de Cristo. Yo sé que esa película es una película, pero yo solamente quiero que la veas para que tú puedas saber más o menos cómo le fue a mi Señor. Lo maltrataron, le levantaron falso testimonio. Sus propios discípulos lo dejaron, lo abandonaron. El propio Pedro, que era un amigo, lo traicionó. Y Jesús, para los que no saben, fue crucificado desnudo, porque Isaías 53 dice que Él estaba en pura vergüenza. Vergüenza porque estaba desnudo. A todos los ladrones, los asesinos, los colgaban desnudos. Quizá hay alguien aquí que le robaron su inocencia cuando lo abusaron sexualmente. Quizá tu tío, tu propio primo, te robó tu inocencia. Y tú dices: por eso odio a los hombres, por eso odio todo lo que me han hecho. Nada me gusta. Pero sabes, Jesús pagó. Antes de pagar, sufrió. Lo abandonaron, lo desecharon. Tuvo tanto dolor. Fue menospreciado. Aún la gente desvió su rostro para no verlo porque estaba desnudo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yo quiero decirle en esta hora que no creo que aquí alguien haya sido maltratado como él. Quizá has amplificado porque no conoces la historia de Jesús. Pero mi Jesús
sufrió y Él nunca hizo nada malo. Él nunca hizo nada malo. Nosotros sí hemos fallado también. Nosotros sí hemos hecho cosas malas también. Quizá por eso estamos enojados con ese hermano, con ese tío, con ese esposo que nos dejó, con esa esposa que nos abandonó, con ese padre que te fue a rumbar con los tíos, con ese vecino que entraba a tu casa y te tocaba. Pero estamos aquí delante de la presencia del Dios vivo y Él quiere darte vida, porque el que escucha su palabra y la obedece va a pasar de muerte a vida, y la luz de Jesús, la luz de la vida vendrá sobre ti. Así que en esta hora abre tu boca, por favor, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y quiero que comiences a perdonar a todas aquellas personas. Vamos, precioso Dios, que tu Espíritu Santo venga. Vamos, tiene que abrir su boca. No lo grite, pero abra su boca. Si hay todavía alguien que represente, cuando usted sabe de esa persona, le representa dolor. Cuando usted escucha hablar de esa persona que le hizo daño, a usted todavía le duele o se pone mal cuando escucha el nombre de esa persona, es porque todavía usted necesita sacar todo eso. Y comienza con el perdón. Comienza con el perdón. Mientras está este canto, quizá tú has caído y has caído en el mismo problema, pero es tiempo de decirle: Señor, yo hoy decido perdonar a esas personas. Quizá es tu padre, quizá es tu madre. Me acerco a ti una vez más, te vuelvo a pedir. Una vez más comienzo a decir: perdóname, Señor. Vamos, abra su boca. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He vuelto a fallar. Perdóname, vamos, Señor. Pídele perdón a Dios y perdona a las personas. Señor. Perdóname, Señor. He vuelto a pecar. Una vez más me acerco a ti. Vamos, sé honesto con Dios. Te vuelvo a pedir. Vamos, mis amados pastores, líderes, si hay alguien aquí que no puede perdonar, ayúdelo. Comienzo a decir: Pase por favor y ayude a los que están batallando Señor. con el perdón. Vamos, dígalo. Abra su boca, no lo grite, pero abra su. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He vuelto a fallar. Eso es, abra la boca, dígalo. Señor, perdóname. Yo también he fallado. Yo te pido que me perdones. Y yo decido perdonar. He vuelto a pecar. Estoy muy abatido. Vamos, dígale al Señor: Estoy muy Señor, confundido.
Yo aborrezco a tal persona. Yo la aborrezco. Cierra tus ojos, hija. Cierra tus ojos y abre tu boca. Dile: Padre, me duele. Me duele lo que me hicieron. Aún la herida está abierta. Aún mi trauma es fuerte y me duele, pero yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Hoy yo decido perdonar a mi esposo que me traicionó. Señor, lo he llegado a aborrecer. Lo he odiado. Señor, perdóname porque he aborrecido a mi esposo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He vuelto a fallar. Perdóname, Señor. Pero aquí estoy. Perdóname, Señor. Señor, yo he fallado también. Perdóname. Yo he fallado también. He vuelto a pecar. Yo he fallado también. Perdóname. Ayúdame a no aborrecer a mi hermano, a mi hermana, a mi prima. Ayúdame. Yo quiero sacar esto contra mi abusador. He vuelto a fallar. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He vuelto a pecar. Ok, todos aquellos que han decidido perdonar, acuérdate, si Dios me ha perdonado, es para que yo pueda perdonar. Si Dios me ha perdonado, es para que yo perdone. Por eso el Padre nuestro dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, yo decido perdonar a mis deudores. Si ya lo has hecho, si has perdonado a ese hombre que te dejó, que te traicionó, a esa mujer que te abandonó, si le has perdonado, por favor, todos aquellos que no le habían pedido perdón a Dios por levantar altares a la muerte, sobre todo si usted hizo un culto a la muerte, yo quiero en esta hora que si usted levantó altares a la muerte, fue a los panteones, por favor, pídale perdón a Dios. Pero es necesario que no vuelva a levantar altares. Olvídese de la tradición. Esa tradición va contra Dios. Si usted no le había pedido perdón a Dios por los altares a los muertos, si usted iba el 1 y 2 de noviembre, por favor, yo quiero que le pida perdón a Dios. Abra la boca y dígale: Señor Jesús, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, Señor. Perdóname, perdóname. Perdóname, Señor. Fui engañado por la tradición, por la costumbre. Yo no sabía que le estaba dando ofrendas a los muertos, sacrificio, culto a la muerte. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname por haber participado en la escuela. Aún en la fiesta de Halloween me vestía de muerto, de momia. Aún en la fiesta de Halloween me vestía de muerto. Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Vamos. Si usted fue a centros espiritistas, si usted fue a centros espiritistas a pedir consejo, a pedir ayuda, dirección, dígale: Señor, si usted ya lo ha hecho y ya no ha vuelto, gloria a Dios. Pero si usted no ha confesado, o usted todavía asiste a esos lugares, vamos, dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, perdóname. Yo fui a sesiones espiritistas.
Yo fui a lugares donde se establecía una comunicación con los muertos, que no eran muertos, eran demonios. Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Eso es. Vamos, dígale: Señor Jesús, perdóname, porque yo llevaba flores, coronas, veladoras a la muerte. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Vamos, dígale, sígale pidiendo perdón. Dígale: Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor Jesús, porque yo siempre he dicho que me quiero morir, que no vale la pena vivir. He llamado a la muerte. He llamado a la muerte. Cuando me quejo, cuando murmuro, cuando critico, cuando hablo mal contra Dios, cuando me quejo con los hermanos, cuando hablo a espalda de los hermanos. Perdóname, Señor Jesús, porque tú sabes que yo aborrezco a ciertas personas y a los hermanos de la iglesia. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Si usted lo ha hecho, dígale al Señor: Señor Jesucristo, perdóname. Yo no quiero tener nada que ver con la muerte. Yo quiero estar en luz, en luz, en luz, en luz. Así que en esta hora, si usted lo hizo, pídale perdón a Dios. Si hiciste un pacto con la muerte, dile al Señor Jesús: Señor, yo rompo todo pacto con la muerte ahora. Yo siempre he dicho que me quiero morir, que ya no quiero vivir, que para qué vivo, que no vale la pena. Eso es un pacto con la muerte. Rómpelo. Señor, yo siempre me deprimía y decía: ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Ya no quiero vivir. Eso es un pacto con la muerte. Rómpelo. Di en el nombre de Jesús: yo quiero la vida. Yo quiero la vida. Yo renuncio a la muerte. Yo no llamo a la muerte más. Yo quiero la vida. La vida de Jesús. La vida de Jesús penetra mis huesos. La vida de Jesús penetra mis huesos. La vida de Jesús penetra mis huesos. Penetra mis huesos. La vida de Jesús. La vida de Jesús. Oh, la luz de Jesús, la luz de Jesús. Todo pacto con la muerte se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Todo pacto con la muerte es roto en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Toda alianza con la muerte se rompe. En el nombre de Jesús se rompe. En el nombre de Jesús se rompe. En el nombre de Jesús. No digas: no quiero vivir. No digas: no vale la pena. No llames a la muerte, hija. Ni la desees, ni la invoques. Fuera muerte. Fuera muerte. Fuera muerte. Fuera muerte. Fuera muerte. Fuera muerte. Suelta los huesos. Suelta los huesos. Suelta los huesos. Suelta los huesos. La luz de Jesús. La luz de Jesús. La luz de Jesús viene sobre tus huesos. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz de Jesús. La luz de Jesús. Aplicamos la sangre. Aplicamos la sangre. El espíritu de la muerte pasa de largo. Aplicamos la sangre. El espíritu de la muerte pasa de largo. Ahora, fuera muerte. Fuera muerte. Fuera depresión. Fuera depresión. Respire y exhale. Fuera depresión. Fuera depresión. Fuera espíritu depresivo. Fuera tristeza de muerte. Desaliento. Fuera desaliento. Fuera desaliento. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera desaliento. Fuera desaliento. Fuera muerte. La sangre de Jesús se está quemando. La muerte no puede pasar. Ahora se larga la muerte. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús.
La sangre de Jesús, la sangre viva, la sangre roja, la sangre tibia. Toda obra del diablo se rompe. Espíritu de muerte, quebranto tu poder. Espíritu de muerte, quebranto tu poder. Demencia, locura, esquizofrenia, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera demonios. En el nombre de Jesús, fuera demonios. En el nombre de Jesús, fuera demonios. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. La desatamos. Toda ligadura de muerte. Toda ligadura de muerte se rompe. Toda ligadura de muerte se rompe en el nombre de Jesús. Toda ligadura de muerte se rompe. Quebrantamos el poder de la muerte. Señor Jesús, ven con tu luz. Ven con tu luz. Ven con tu luz. Ven con tu luz. Oh la luz. Oh la luz. Oh la luz. Oh la luz de Jesús. La luz de la vida. El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Ven sobre los huesos. Ven sobre los huesos. Ven sobre los huesos. Toda obra de Satanás se pudre. Toda obra del diablo sobre este varón se pudre. La luz de Jesús, la luz de la vida. Todo lo que está aquí lleno, todo lo que está lleno de demonios, ahora la luz de Jesús viene sobre ellos. La luz de Jesús, la luz de Jesús, la luz de la vida, la luz del evangelio está penetrando. No hay guarida, no hay cueva de demonios. La luz de Jesús. Espíritus de muertos, fuera en aliento.